Vamos a Efesios, nuestro libro de estudio para este tiempo. Así que vamos a estudiar ahí. ¿Usted sabe quién es la persona más rica en el mundo? ¿Tiene alguna idea quién podría ser? ¿O quiénes podrían ser? Ya. ¿El de Amazon? Ya. No porque da muchos besos, Jeff Bezos. ¿Tenemos la diapo, Rodrigo? Besos se llama, pero Besos con Z se llama. Tengo una diapo acá, una página web que me van a... es una página. Esa misma, mire. Esta es una página que se llama Estatista, ¿la ven? Según lo que dice esta página que es Estatista, que tiene muchas personas que se dedican a hacer gráficos, a ilustrar estadísticas, es paga, se paga. Y son gráficos, digamos, bien hechos. Dice que la persona con más dinero es Bernard, ¿quién sabe francés acá? Arnold y familia. Around the world. Bernard Arnault y familia, que es de Francia, de LVMH, alguna empresa, y dice 226,2 miles de millones de dólares. 226,2 billones de dólares. ¿Me explico? Es 1.000.000 multiplicado por 1.000. 1 a 12. ¿Me explico? ¿Alcanzamos a dimensionar el dinero? El segundo, ahí está, aparece el famoso Jeff Bezos de Amazon, el fundador de Amazon, pero fíjese que tiene mucho menos dinero, son 198,4 miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. ¿Alcanzamos a dimensionar en nuestra cabeza cuánto dinero es? El tercero, Elon Musk, conocido. 195 miles de millones de dólares, o 195 billones, con B, billones de dólares. Mark Zuckerberg, conocido, dueño de Meta, que es WhatsApp, Instagram y Facebook, 170. Larry Ellison, no lo conozco, de Oracle, no, Warren Buffett, me suena. Y Bill Gates, que antes se decía que era el más millonario, pero ya se quedó atrás, lo dejaron atrás, 131. Bueno, y ahí dice la edad más o menos. El más joven es Mark Zuckerberg, que está en el cuarto. Esto está según Forbes, esta revista de personas con mucho dinero. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Habíamos hablado, y si abrimos nuestra Biblia en Efesios, habíamos hablado, y si retomando, vimos hace 2 semanas que Efesios es un libro escrito a la iglesia que fue fundada por Pablo en la ciudad de Éfeso, en el tercer viaje misionero, creo. Y la característica de esta ciudad era que era una ciudad pudiente, que tenía ingreso porque estaba ligada al comercio portuario, y también era rica religiosamente porque habían templos de la diosa Diana. Y habíamos hablado, si nos acordamos, que en aquellos tiempos decirse que uno tenía la ciudadanía de una ciudad, de ciertas ciudades, era saberse importante. Era como decir, por ilustrar algo, yo soy de Nueva York, ¿cierto? Oh, Nueva York, como que tenemos esa imagen de que rascacielos, una ciudad poderosa, o el World Trade Center, en fin. Decirse de Éfeso en ese momento era probablemente algo muy similar. Decirse que te daba estatus. Ser de Éfeso por las condiciones de riqueza y los temas de religiosidad, por ser un epicentro en cuanto a religiosidad, daba estatus. Era importante. No era cualquier cosa.
¿Qué pasaba con los cristianos, los creyentes en Jesús? Que obviamente ellos ya no perseguían los temas monetarios, porque había una riqueza que estaba en el cielo. Y segundo, como perdían su culto o digamos el interés en el tema religioso de Diana y el Señor Jesucristo, de alguna forma perdían estatus. Y eso era común con respecto a los cristianos, que eran mirados como ciudadanos de otra categoría. Eran apartados. Ahora, usted sabe que también es común que en aquellos tiempos, Roma, aparte de ser un conglomerado político, militar, también tenía una influencia religiosa, en el sentido de que el emperador era, en estricto rigor, el hijo de Dios, o era Dios mismo representando a Dios, el Dios de la teología pagana de Roma. Por lo tanto, creer en cualquier otro Dios que no fuera el Dios romano o el emperador era ser un apóstata para los romanos. Era ser un ateo. O sea, los cristianos eran ateos, una incongruencia. Por lo tanto, el ser cristiano en aquellos tiempos por la figura de Jesús era visto como una marginalidad, de alguna manera. Ahora, para Pablo, el apóstol, cuando escribe la carta de Éfeso, precisamente en términos teológicos quiere hacerles entender y quiere mostrarles a los cristianos de Éfeso cuál es la riqueza que tienen. De hecho, una de las cosas que más remarca la epístola de Efesios, a los Efesios, es lo que eran en Cristo. Esta frase en Cristo va a ser muy repetitiva. Cuando los grupos lo vean, van a darse cuenta que siempre es en Cristo, lo que Jesucristo ganó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Y es importante porque quería relevarlos a quiénes eran, cuál era su riqueza eterna, para que conforme a su riqueza practicaran lo que eran conforme a esa riqueza. Es muy importante porque las cartas de Pablo de Efesios, estoy haciendo un recordatorio de lo que vimos la última vez, primero siempre habla de quiénes eran los efesios, para que conforme y se entendiera quiénes eran, era lo que tenían que hacer, porque lo que soy conduce a lo que hago. Yo no soy cristiano porque oro. Yo oro porque soy cristiano. Yo no evangelizo para ser cristiano. Yo evangelizo porque soy un hijo de Dios. Y es muy importante que nosotros aterricemos siempre que la figura del ser me lleva al hacer. Soy un hijo de Dios y porque soy un hijo de Dios yo me aparto del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad y por eso procuro el bien porque soy un hijo de Dios por lo que Dios hizo en Jesucristo en mí. ¿Estamos claros? Entonces Pablo se concentra tanto en esta figura de quiénes son y qué cosas tenían, qué Cristo, cuál era la riqueza que tenían en Cristo para que ellos pudieran entender a qué habían sido llamados, ¿ya? Si vamos al capítulo 1, vamos a hacer un recordatorio para que podamos pasar al capítulo 2, que vamos a ver, vamos a introducir. Dice primero en el versículo 3, que dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos que en Jesucristo Dios nos bendijo y que Dios habla bien, proclamó bendición? Él habla bien porque en Jesucristo nos bendijo. Esto es muy importante entender que Dios ya me bendijo, ya piensa bien. La Biblia dice, está llena de estas promesas que Él sabe los planes que tiene para nuestras vidas. Que Él ya pensó bien con un propósito y plan. Y que esa bendición parte en lo espiritual. ¿Se acuerda que vimos este principio? Lo que ocurre en lo espiritual después se traduce en lo material y lo natural. ¿Nos acordamos de este principio? Lo vamos a ver en Efesios 6, cuando hablamos también que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado, potestad y huestes espirituales en las regiones celestes. Hay una lucha también en lo espiritual, en el mundo espiritual contra nuestras vidas de parte del enemigo, del diablo y de los demonios. Y que a veces nosotros tenemos que enfrentar por medio de las disciplinas espirituales. Lo espiritual se traduce en lo natural. ¿Qué dice Mateo 6:6? No lo lea de memoria. Hijos de Dios, hijos. Porque cerrada la puerta de tu aposento, lo que tú le pidas a tu Padre en lo espiritual, en lo secreto, Él lo responderá en lo público, en lo natural.
siempre es en lo espiritual y luego lo natural, las bendiciones espirituales. Por lo tanto, hay muchas bendiciones espirituales que están ahí en la intimidad con el Señor. Tenemos espiritual, como Cristo está sentado, ya nos bendijo, ya somos benditos. No es que vamos a ser bendecidos, que Dios habló bien de nosotros. ¿Podemos captar y profundizar esto? ¿Que Dios ya piensa bien de mí? ¿En Cristo Dios ya me ama? Hay una palabra que dice ahí, cuando Jesús va a empezar su ministerio en Mateo 4, o Mateo 3, perdón, antes de ir a la tentación, que Jesús entró a las aguas del bautismo, se bautizó por Juan el Bautista, y ¿recuerdan lo que dijo Dios de Jesús? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, tengo contentamiento. Pregunta, ¿cuántos discípulos había hecho Jesús? ¿Cuánta predicación, cuánta evangelización? Nada. Pero Él había venido a cumplir la voluntad del Padre. Usted en Jesús ya genera complacencia en el Padre. Dios ya está agradado en usted por Cristo. ¿Estamos? Y es bueno saber que tú te agradas de mí. Dios ya se agradó de usted en Cristo. Versículo 4, qué importante. Según nos, estoy haciendo un repaso, esto lo vimos. Según nos escogió. Tú fuiste escogido, ¿cuándo? Hay una temporalidad. Antes de la fundación. Dios ya sabía el día en que le iba a conocer. Dios ya conoce el día de hoy. Y qué bueno saber que Dios ya está anticipado el día de mañana. Que Dios tiene una agenda planificada. Y que podemos estar tranquilos que Dios ya preparó. Dice más adelante que preparó obras de bien. Pero nosotros somos escogidos desde la fundación del mundo. Dios pensó en ti en la eternidad anterior. Para que fuésemos, ¿cuál es el propósito por el cual nos escogió? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué era santo? ¿Qué es santo? Que Dios me aparta, ¿cierto? ¿Se acuerdan del ejemplo de la guitarra? Dios me aparta para un propósito. Dios te dijo, vas a cumplir mis propósitos y te voy a capacitar con mi espíritu. Yo no sé si usted sabía que en el Antiguo Testamento lo que se hacía era, cuando iban a ungir a un rey o un profeta, ¿sabe qué se hacía? El rey David, que lo vimos en el Enfa. Aceite, se le echaba un cuerno, una redoma o un cuerno de aceite. ¿Qué significa? ¿Qué representaba eso? La presencia del Espíritu. El aceite no tiene ninguna validez, pero tiene una acción espiritual de que se derramaba una unción para que el rey pudiera cumplir el propósito de Dios. Era capacitado por la acción del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. Lo pasaban los profetas. ¿Qué pasó en Hechos 2? Descendió el Espíritu en la iglesia. Ahora ya somos ungidos. Tenemos al Espíritu Santo nosotros. Para ser santos y sin mancha, cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuál es la motivación de Dios en el versículo 5? Amor. Dios te amó. Tanto vio, como dijo, mira, estaba esta persona, este hijo, el Álvaro, estaba en el pozo de cenagoso, pero lo voy a tomar en amor porque lo quise y lo amé desde la eternidad. Y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Usted recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador? Uy, hay duda. Bueno, hay 4 leyes espirituales, yo se las voy a contar. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí que han recibido a Cristo? Dice que usted es adoptado por el amor de Dios según el puro afecto de su voluntad, que Dios nos escogió. ¿Cuál es la motivación? Simplemente nos escogió por nosotros, nos amó porque quiso. Esto sana mucho el rechazo, de pensar que tengo que hacer algo, que no soy acepto, que tengo que calificar. Muchos veníamos con esta herida con nuestro padre, que tenemos que. Yo me acuerdo que, como chiste, pero tenía un compañero que yo iba a jugar Nintendo a la casa de él porque era más pudiente, y él todos los días, yo tenía el primer lugar, sí, y él tenía el segundo. Bueno, entonces yo le sacaba pica con mi nota, pero no importa.
Entonces este amigo, yo como estábamos jugando, le decía, llamaba al papá a la casa y le decía, papito, papito, me saqué un 6.5, un 6.4, un 6.7, estas notas. Ah, qué bien, ¿no? ¿Es cierto? Y como que siempre le llegaban regalos, yo cachaba que le llegaban regalos porque le decía la nota. ¿Qué hice yo? Hice la misma con mi papá. Po. Papá, me saqué un 6.4, 6.5. Qué bueno, hijo. No me llegó nunca un regalo. Entonces, muchas veces me frustré. Bueno. Pero que entendí que igual era hijo. No recibí un Nintendo, pero entendí que mi papá me amaba igual en el tiempo. ¿Me explico? Que a veces pienso que tengo que calificar una lista, pero Dios ya te adoptó, ya eres hijo por el puro efecto de esa voluntad. Es la iniciativa de Dios por tu vida. Dios ya te amó porque quiso. ¿Estamos claros con esto? ¿Qué profundidad? Por eso sabe que cuando nosotros empezamos a examinar, nosotros no tenemos nada que envidiarle a Jeff Bezos, al Arnold, porque usted tiene una herencia que es eterna. Usted ya es rico porque tiene comprometido el mismo Hijo de Dios por usted. Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es como que Dios dijera, Jocelyn es mi hija, oh, preciosa, dice de Dios. La Kelly, mis hijas, como que Dios dijera, oh, yo las lavé, las limpié, pagué por ellos mi hijo, y como que Dios estuviera orgulloso. Eso es lo que dice la Biblia. Para alabanza, y mire cómo hace discípulos, mire cómo me ama, mira cómo me busca, como que Dios dijera, mire, mis hijos se caen y yo los limpio, porque son mis hijos, somos hijos de Dios. Versículo 8, que hizo sobre abundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué tenemos de Dios para afrontar la vida? A veces tenemos este discurso, es que no sé cómo lo voy a hacer. ¿Y qué dice la Biblia? Tenemos la biblioteca del universo abierta para nosotros cuando entramos a la presencia de Dios. Tenemos el manual del universo, todos los secretos de parte de Dios. Hay una sabiduría e inteligencia. No podemos, por favor, hijo de Dios, nunca podemos menospreciarnos, porque somos hijos de Dios. Nunca digamos no sabemos, no podemos. Es cierto que vamos a enfrentar situaciones en la vida que nos van a llevar, es que ¿qué hago ahora? Esas situaciones nos llevan a buscar en la fuente que todo lo sabe, todo lo tiene. Sabiduría e inteligencia del mismo cielo, de su Padre. Yo he estado conversando con algunos que estoy orando por el Señor ha puesto en mi corazón. Él sabe si cumple. Pero a mí, como digo, Señor, yo tengo, a propósito de los 5 años, como se nos estaba motivando a pensar en 5 años, que lo hablan en el ENFA, ¿cierto? Yo digo, Señor, tenemos que orar por levantar 3 distritos en 5 años. Y digo, Señor, ¿cómo? No tengo idea. Pero ahí dice, el Señor nos capacitará con, ¿cierto? Con inteligencia y sabiduría. ¿Cómo vamos a ganar Chile? Pero tenemos que orar para que el Señor nos dé estrategia y sabiduría e inteligencia. Pero hay sabiduría e inteligencia del cielo. ¿Me explico? Tenemos que acudir a los recursos del cielo. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto que parece trabalengua se traduce en lo siguiente, que Dios le plació, por su puro afecto, darte a conocer que Cristo iba a revelarse y a morir por los gentiles. El plan de Dios es la salvación de la humanidad. El que nosotros estemos aquí es un milagro. Que podamos entender que hemos sido salvos es un milagro. Y Dios nos lo dio a conocer. ¿Cómo es que el Dios del universo pensó en criaturas tan desvalidas, tan incapaces por nosotros y revelarnos el misterio de que Cristo iba a morir y resucitar por nuestros pecados? Es que nos dio a conocer el misterio. Cuando Pablo habla de misterio en la Biblia, no habla de el vehículo de Scooby-Doo. ¿Sabe cómo se llamaba la camioneta de Scooby-Doo? Mystery Machine. Mystery Machine. ¿Se acuerdan de Scooby-Doo? ¿Todos lo vieron? Que salía humo, dicen, bueno, hay varias teorías conspirativas con respecto al humo, no vamos a mostrar. Misterio en la Biblia quiere decir que Dios descubre y nos da a conocer. Dios mueve la cortina para que nosotros miremos lo que Él tenía. Que podamos entender el misterio de Cristo es un milagro de Dios. Es porque Dios nos dio a conocer ese milagro. Nos quiso dar a conocer. ¿Por qué? Porque quiso, porque es amoroso. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos
que tiene usted asegurado una herencia. Les contaba el otro día a algunas personas que a nosotros cuando nos gusta una forma de recrearnos con mi esposa, ¿puedo contarlo, mi amor? ¿Me autoriza? Tantas veces, bueno. A mí me gusta caminar, a mi esposa le gusta admirar la arquitectura. Entonces hacemos buena dupla, nos vamos a caminar por ciertos lugares de Santiago. Uno de nuestros lugares preferidos es el Barrio Alto, porque hay casas bonitas, ¿cierto? No a envidiar, no vamos a eso, no. No para nada, no. Pero ahí hay bonita arquitectura, paseamos tranquilos. Y el otro día andábamos por cierto sector y hay unas casas que uno quedaba, oh, me sentía en Europa yo. Unas casas que, oh. Y yo la verdad que, claro, limpio mi corazón también. Pero me puse a pensar, Señor, y pensando en esto, vino a mi memoria la palabra herencia, que nosotros en el cielo tenemos una herencia. Dice la Biblia en Apocalipsis que tenemos que Jerusalén es de calles de oro, mar de cristal. No tenemos nada que envidiarle al mundo. Nosotros simplemente estamos esperando la herencia que Cristo ganó. Él mismo dijo en Juan 14, voy a preparar pues lugar para vosotros. ¿Cómo serán las mansiones que Cristo está preparando para nosotros? Ya hay una herencia que tenemos que aguardar. Y eso nos quita el afán de decir, tengo que tener esta vida. Sí, yo pienso que es bueno que nosotros anhelemos mientras estamos de paso en esta tierra, pero nuestro terreno está en los cielos. Tenemos que entender nuestra herencia, porque Dios nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios así lo quiso. Tenemos una herencia. Nunca nos debemos ver como pobres en esta vida. Nos van a faltar cosas, vamos a pasar procesos, pero el que nos llamó es rico en misericordia y en todas las cosas. En todo aspecto, no estoy diciendo solo material, sino en todo. Versículo 12, nuevamente, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Cristo murió, Cristo resucitó por perdonar nuestros pecados. Arrepiéntete y recíbelo en tu corazón y serás salvo. ¿Usted creyó en el evangelio? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice que Dios nos puso un sello. O sea que nosotros podríamos hacer una radiografía al corazón ahí, y dice, Hijo de Dios, por medio del Espíritu. Usted tiene un sello que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa estaba prometido. Hay un versículo que sale en 1 Juan, creo que 5, dice, y este es el testimonio, que nos ha dado vida eterna. En esto sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos el testimonio. ¿Y quién da el testimonio? El Espíritu Santo. Usted puede dormir tranquilo porque sabe dónde va. Yo puedo dormir tranquilo porque sé cuál es mi destino eterno. Tengo salvación, tengo al Espíritu. Eso fue una promesa, Dios nos selló. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y dice que el versículo 14 que es la zarra de nuestra herencia. La promesa, la garantía de que esto va a cambiar, el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Dios va a cumplir sus propósitos en sus tiempos, mientras nosotros aguardamos la segunda venida, el Espíritu Santo nos va a guardar. Por eso no tenemos nada que envidiarle a Jeff Bezos, a estos Mark Zuckerberg, porque todo eso se oxida. Esa plata, en 100 años más nadie se va a acordar de ello. La estadística ahí. Pero usted y yo tenemos una herencia eterna que vamos a guardar. Y eso es importante. Esa es la riqueza que quería transmitirle Pablo a los Efesios, lo que son en Cristo. ¿Usted lo cree? Abrácelo. Usted no tiene nada que envidiarle nada a nadie en el mundo. Un hijo o una hija de Dios. Dice Pablo en el versículo 15, versículo 15-16, que por esto se ponía de rodillas. ¿Sabe que usted es un regalo para esta iglesia de parte de Dios? ¿Para este grupo? Usted por el haber creído un regalo de Dios para nuestras vidas, para esta iglesia, porque Dios la trajo. Lo he dicho yo, usted vale la preciosa sangre de Jesús. Servimos justo en un ministerio temporal que es el IME, el VIPEC, pero usted es del Señor. Y por eso Pablo daba gracias. Y dice que también en el 17, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, porque Pablo no oraba solamente por las necesidades, sino oraba por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
necesitamos entender esto. Cuando en la medida que tengamos tan firme nuestras bases, vamos a poder navegar de frente en esta vida. Esto es lo que sana, hijo de Dios, principios trascendentes. A veces tenemos estos complejos de que no soy acepto, que nadie me quiere, todo me odian porque me comí un gusanito y esas cosas que uno empieza a cantar cuando está mal. ¿Usted ha escuchado esa canción? Y a veces uno dice, Señor, que no. Usted es una hija, un hijo de Dios. Se ríe la Teresita con el gusanito. Espíritu, sabiduría y revelación. Revelación del necesitamos y debemos pedirle al Espíritu Santo, por favor. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por favor, Señor, que yo pueda entender que soy hijo tuyo. Dice el versículo 19. El 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Usted tiene una esperanza. Sabe que un día Cristo va a venir, que a Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Usted es un rico, una rica en el Señor. No nos falta nada. Un día le comento de cierto tiempo completo que estaba por casarme, ya estaba comprometido con Sandra, nos faltaban 3 semanas para casarnos, yo no tenía nada, no sabía cómo iba a proveer, solamente sabía que el Señor había orado, sabía que era el tiempo de Dios, sabía que era del Señor, pero no sabía cómo iba a proveer, no sabía que era el ministerio, no tenía nada físico, puro amor. Tenía mi compromiso con Sandra, tenía mi auto, tenía mi raqueta y mi bicicleta, lo único que tenía. ¿Ah? No, esa era mía, la otra es la de la Sandra. Bueno, después vamos a contar dónde están las bicicletas, ese es otro capítulo. Y le cuento que cumplió su propósito, sí, bueno. Y le cuento a cierto tiempo completo y le digo, ¿sabes que yo no tengo nada? No sé cómo voy a proveer. Y ¿sabes que este tiempo completo mayor en la fe me dice, tranquilo, me dice. Y me sobra, me dice, tranquilo. Tenía el Señor. Con eso lo tenéis todo. Y yo le dije, ¿verdad? El mayor recurso que tenemos, ¿saben qué es? Es el Señor mismo. Para su trabajo, su vida, su familia, para el futuro, el Señor mismo. Aprendamos a mirarnos como ricos en el Señor. Dice el versículo 19, la cual superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿según qué? La operación del poder de su fuerza. Dios actúa. Insisto, usted es un milagro. Si podemos hacer un remake de cómo llegamos acá, es un milagro. Cómo Dios formó, hiló, hilvanó cosas para estar acá. Son milagros de Dios. Verdadero milagro. El poder de su fuerza, porque Dios sigue actuando, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que resucitó a Cristo hoy día opera en su vida, opera en mi vida y va a operar en la iglesia para cumplir los propósitos de Dios. Es lo que dice la palabra. Oremos. Señor, por favor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Por favor, Dios de los cielos, que podamos entender, Señor, quiénes somos. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Padre. Pídale, levantemos nuestras manos y pidámosle, ayúdanos a entender quiénes somos, Señor, por favor. Pablo oraba por profundizar en esto, conocimiento de ti, Señor. ¿Quién eres tú para nuestras vidas? El Dios del universo, el que llamó a Abraham, Isaac y Jacob, el que formó a Israel a través de un hombre, el Dios de David, el Dios de los profetas, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Pablo, el Dios que formó la iglesia. Y hemos sido testigos cómo la iglesia sigue en pie 2000 años después que fue formada, que ha sido formada por el poder de tu fuerza. En esto han confiado los que han creído en ti, en tu poder, Señor. Señor, no tenemos nada en el mundo, pero te tenemos a ti, por lo tanto somos los más ricos del universo. Y dígale, sí, Señor, yo si te tengo a ti, lo tengo todo. Créalo, dígale, sí, Señor, te tengo a ti. Eres mi mayor recurso. Eres mi mayor recurso. Eres mi mayor provisión. Tú eres mi provisión. No son sus bolsillos, ni su fuerza, ni su inteligencia. Él mismo, Él se comprometió. Y actúa el poder,
la supereminente grandeza de su poder. Por favor, hoy día reprendo todo espíritu de pobreza en este lugar. Reprendo toda acción de menoscabo en tu vida en el nombre de Jesús. Reprendo toda acción espiritual de autoconmiseración, de mirarte como pobrecito, pobrecita, porque no es. Esa es una acción espiritual. Te reprendo, diablo, porque en Cristo somos más que vencedores y somos ricos por tu riqueza, Señor. En cualquier ámbito espiritual, físico, material, sanidad también. Señor, no somos enfermos, somos sanos por la sangre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de pobreza en este lugar, toda mentalidad de pobreza en el nombre de Jesús, porque somos ricos por tus riquezas, papá, porque tú eres el rico del universo, Señor. En todo aspecto, material, físico, mental, espiritual, tú eres sano, Señor. Gracias. La sangre de Jesús sobre estas vidas, y bendigo tu vida. Te bendigo con esas bendiciones en Cristo. La sangre de Cristo. Bendigo tu familia, bendigo tu futuro, porque Cristo ya te bendijo, porque Dios ya te bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Y reprendo toda acción espiritual en el nombre de Jesús, toda acción, voces que estén hablando a la mente, en el nombre de Jesús, en el mundo espiritual son reprendidas. En el nombre de Jesús, esas voces que dicen que no voy a crecer, no voy a llegar, las reprendo, porque hay propósitos eternos, Señor. De aquí va a crecer gente que va a impactar esta nación, va a impactar otras naciones, ciudades, por la sangre, porque hay propósitos eternos, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que te aman. Dios, levante sus manos y dígale: sí, Señor, por favor, cumple tu propósito en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo recibo tu propósito y quiero tu propósito. Ayúdame a entender quién soy. En el nombre de Jesús, que ya no soy huérfano, no soy huérfana. En el nombre de Jesús, soy hijo, soy hija. Señor, y te bendigo por haberme escogido, porque pensaste en mí. En el nombre de Jesús, sana mis emociones, sana mi vida. Señor, porque soy tu hijo, tu hija, y cumple tu propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estas vidas bendecidas. Señor, hoy día invocamos la sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo sobre trabajos, propósitos eternos, que los veamos en este tiempo por la sangre de Jesús. En tu riqueza, Señor, en tu bendición somos bendecidos. Y toda necesidad, toda dificultad, invocamos la sabiduría e inteligencia del cielo. Señor, que tú la tienes. Gracias por tus recursos, Señor. Gracias por lo que tú ya tienes. Y ayúdanos a planificar según tus recursos, Señor, y no según nuestros bolsillos. En el nombre de Jesús, líbranos de escasez, por favor, Señor. Que no seamos un ministerio escaso contigo, ni con tiempo, recursos, Señor, porque tú eres rico, Señor. Enséñanos, Señor, a poner nuestra vida. Tú nos dijiste ahí en 1 Corintios, que nosotros debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Ayúdanos a adorarte con todo lo que tenemos, Señor, nuestro corazón, alma y mente, porque tú nos escogiste para esto, para ser tuyo, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien. En la segunda parte vamos a hacer un pequeño taller. ¿Ah? Sí, todavía no terminamos, pero vamos a hacer cortito esto porque ya hicimos los testimonios. Al ministerio estoy enviando los versículos del 2 al 10, que va a ser la segunda parte. La próxima semana vamos a trabajar del 11 al 22, creo. Vamos a juntarnos en un grupo de A3 y fíjense que están pauteados. ¿Cómo debemos leer? Están en el ministerio. Vamos a leer. Y le pido a Claudia Gaete, por favor, que lo pueda ver de esta forma. También en el Zoom. Vamos a tomar el versículo 1 al 3, según la NTV, que está en el ministerio de Efesios. Efesios 2, del 1 al 3, discutir en 5 minutos. Después, Efesios 2, del 4 al 7, en 5 minutos. Y Efesios 2 del 8 al 10 en 5 minutos, o sea, 15 minutitos. Y después vamos a orar, ¿ya? Entonces, nos juntamos. Recuerden que idealmente leer en NTV, que están en el WhatsApp. Ojo. ¿Ah?
De a tres idealmente, sí. Y de tres, ya. Yo lo acabo de leer en el ministerio, la NTV. En el Zoom, Claudita, por favor, si puedes tú tomar y hacerlo con los que estén ahí disponibles. ¿Ya? Así que esa es la tareita que te encomiendo. Nosotros vamos a cerrar el audio del Zoom para que ustedes puedan verlo, así que van a discutirlo. Nos juntamos en unos 15 minutitos para cerrar. Leer y comentar según la secuencia del WhatsApp. Está bien. ¿Ah? ¿Alguien quiere comentar algo que, que le llama la atención, que sea de sanidad? En Zoom también. O acá. Algo que podamos relevar, que nos asombre. ¿La Maca? ¿Sí? Ah. A ver, Maca. Te escuchamos. We hear you. Ah, hola, hola, hola a todos, Te perdón. escuchamos. Tranquila. Eh, bueno, yo había notado primero antes que quería darle gracias al Señor, pero eso lo voy a dejar para el próximo miércoles si Dios quiere, ¿ya? Pero con respecto al taller, yo creo que para todos ha sido tan importante este proceso que estamos viviendo de entender que somos hijos, hijas del Señor, como bien mencionaba Hamilton, que no somos huérfanos, que Él no ha perdonado, que antes de conocer al Señor, nosotros vivíamos en este mundo pecaminoso, alejados del Señor, alejados de Dios y haciendo las cosas que al Señor no le agradaba. Y hablábamos de que el Señor nos eligió, que fuimos aceptados, que fuimos perdonados por su gracia y misericordia. Y ahora tenemos este tiempo para poder nosotros buscarlo solo por su gracia, de que somos hijos aceptados por Él. Y esto hace que podamos cambiar nuestro pensamiento y decir, Señor, gracias por tu amor, por nuestra vida, por lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo, de que somos tus hijos. Y esto es la clave para que podamos tener esta intimidad de buscarlo cada día en entender que somos hijos y que no somos huérfanos. Y nos cansó, perdón, nos faltó terminar la última parte, del 8 al 10, pero fue un tiempo necesario de conversar, de que somos elegidos, somos aceptados, y eso nos lleva a seguir compartiéndole a otros esta poderosa verdad. Amén. Gracias, Señor. Ah, Claudita, ¿va a decir algo? Ah, dice en el principio éramos objeto de la ira de Dios y ahora somos objeto de su gracia. Qué importante. Las claves de este pasaje están en el versículo 1 que dice que estábamos muertos. Mm, La muerte espiritual, la muerte, la Biblia cuando declara muerte no lo hace como muerte espiritual y muerte carnal, muerte biológica, sino que ve un solo proceso que parte por la separación de Dios. Y eso es lo que nosotros por efectos educativos decimos la muerte espiritual. Pero una persona cuando se separa de Dios ya está muerta. Y la consecuencia biológica es la separación del cuerpo del alma, eh, que es lo que pasa que lo que nosotros vemos al funeral. Por eso dice en el versículo 1, antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Se puede ser un muerto en vida. Así estábamos nosotros. El versículo 2 dice, vivían en su pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Los muertos obedecen al diablo. Así está una persona sin Cristo. ¿Cómo está? Muerta. Y así estábamos nosotros, muertos. Creíamos que la vida era pasarlo bien, como me dijeron a mí, usted va a conocer la universidad y va a vivir la vida. Cuando entré puro borracho, puro marihuana, che, esto es la vida. La vida es Cristo. Dice en el versículo 6 que Dios hizo un milagro. Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Es un milagro que estemos acá, muchachos. Usted es un milagro.
Porque Cristo le levantó de los muertos. El poder que operó en Cristo resucitándolo, nos resucitó a nosotros. Por eso estamos vivos. Tenemos una relación con Dios vivo, con el Dios vivo. Por eso estamos vivos. Por eso tenemos vida y podemos dar vida. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra. Versículo 8 dice que Dios los salvó. La salvación, por lo tanto, es que volvamos a acercarnos a Dios. Juan 17:3. ¿Conoce ese versículo? De memoria. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, ginosco, una relación personal. Ese conozcan tiene que ver con el mismo conozcan cuando Adán conoció a Eva, que tenga una relación personal. Que tenga una relación personal con el Dios vivo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida es conocer a Cristo y al Padre por medio de una relación personal. Eso es vida. Téngase por una persona llena de vida. ¿Por qué versículo 8? Porque esto es un regalo. Dios te regaló su vida en Cristo. No hay mérito alguno. La salvación, en el versículo 9, no es por premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno puede decir, oh, yo llegué aquí porque soy muy bonito, porque tengo un cartón, porque hice más discípulos. No, hijo de Dios. Nos escogió porque Él quiso. Es un regalo. Y que tenemos que apreciar, valorar, entender y vivir. Dice el versículo 10, pues somos la obra, usted es una obra maestra. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ya tiene una agenda para nuestras vidas. Dios ya sabe el mañana. Dios sabe lo que está pasando el día de hoy y que en su soberanía permite, pero Dios ya tiene el control de este día y tiene el control de los días que vienen. Y nos preparó para cosas tremendas. Esto es la riqueza, saber que el Dios de los cielos nos escogió por su puro afecto, nos quiso y nos creó para obras nuevas. Dice ahí en el griego que esa palabra obras, que somos nueva creación, dice en la Reina Valera, Dios nos creó en Cristo. ¿Cómo dice? Porque somos hechura, esa palabra hechura somos, Dios nos hizo a mano, recreados. Somos su artesanía. Dios nos formó. Usted es una artesanía de Dios. Por eso es tan precioso, preciosa. Así que démosle gracias al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos escogiste. Gracias. Gracias, Señor. Los secretos del cielo revelados ante nuestra vista por tu puro amor. Porque decidiste, porque tú eres rico en misericordia, porque eres tan generoso, dadivoso, benefactor bueno, nos escogiste. Porque quisiste, porque te place ser así, Señor. Y perdónanos cuando la carne, el mundo, el diablo eclipsa esa majestuosidad y no la entendemos, Señor. Perdónanos cuando en nuestra carne te juzgamos, Señor, y no entendemos a lo que nos llamaste. Perdónanos por pensar mal de ti, Señor. Porque Dios no se equivocó con tu vida, en ningún caso. Con mi vida no se equivocó, nos escogió porque a Él le place escoger lo necio del mundo para transformarlo y hacerlo útil conforme a la eternidad. Te plació ser así, te place ser así, entre sacar lo precioso de lo vil. Dile gracias por todas las situaciones que usted ha vivido en la vida. Dile gracias porque me tomaste del pozo cenagoso. De la misma cara del infierno quizás tú me tomaste, pero hoy día en Cristo me has dado vida y me resucitaste. Y tengo propósitos y planes eternos que el diablo no puede robar. Porque los que son de Dios el diablo no lo puede tocar. Señor, te agradezco. Gracias por asegurarme en ti, por darme vida y por tener una vida y un propósito. Gracias por cada vida, Señor, y por los propósitos eternos que cumplirás acá, Señor. Levante sus manos y dígale, sí, Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Hazlo tú, Señor, hazlo tú. Con la misma gracia que un día me llamaste, con el mismo poder, cumple, Señor, lo que tienes para este día y los días que vienen hasta la eternidad. Hazlo tú. Te bendigo, papá, y que pueda disfrutar tu paternidad, la sangre de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, eso, queridos. El Señor los bendiga. Buenos regresos. ¿Cómo? Damos la bienvenida a Enzo. A Nelson, perdón. Pero no nos saludaron delante, ¿no? Sí. A Nelson, que el Señor te bendiga.
Bienvenido, ¿ya? Hola, hola, muchas Bienvenido gracias. y gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, muchachos. Hola, hola, Chao, muchas gracias gracias. Claudita. Gracias Nelson por acompañarnos. Que Dios te Vale, bendiga. muchas bendiciones para todos. Ya, bien. Gracias a todos.